Buen día a todos y bienvenidos de vuelta. Bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Gilberto Velázquez Juárez, presente, profesor de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y hoy nos vendrá a platicar un poco acerca de su vida a través de la ciencia, no solo como científico, sino también lo que involucra ser humano dentro de este ámbito, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias por invitarme. Le agradecería si nos introdujera un poco acerca de su experiencia, acerca de su formación, que nos platique un poco acerca de ello. Ok, bueno, de manera como general, yo comencé estudiando en la Escuela Politécnica, o sea, lo menciono porque finalmente pues es importante. En lugar de haber hecho prepa tradicional, pues estuve en una carrera técnica y creo que desde ahí fue donde me gustó un poquito más la ciencia, porque yo vengo de una secundaria donde no había laboratorio. Entonces, todo era como muy teórico, ¿no? Y en este caso, en el Politécnico, pues todo fue prácticas. Y eso cambia radicalmente la visión de lo que te gusta. Terminando la carrera técnica, estudié la licenciatura en química aquí en la Universidad de Guadalajara. Y luego, al término de la licenciatura, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa durante 2 años como director técnico de la producción de materiales de referencia y con trabajo en cuestiones de calibración. Sin embargo, a pesar de que la empresa pues siempre ofreció crecimiento y oportunidades, pues algo hacía falta. Y entonces fue que decidí aventurarme a hacer el doctorado, solo que fue como un cambio dramático porque yo venía de un background muy de química y el doctorado como que agarré una ruleta y dije, vamos a agarrar el de biología molecular en plantas además, ¿no? Que no sabía nada de eso, pero pues dije, las plantas están bonitas. Claro. Y quiero hacer plantas y ya está, ¿no? Y claro, una decisión de vida tomada bajo ese precepto. Y bueno, todo eso fue auspiciado finalmente, la decisión del doctorado en plantas, fue auspiciado por un programa que tenía el Cinvestav, creo que todavía lo tiene, el Cinvestav Irapuato, de ciencia viva, lo cual creo que a mí me convence de que ese tipo de programas, esas estancias, esos veranos, en el caso de ciencia viva era una semana donde teníamos la oportunidad de, con los investigadores de ahí, hacer experimentos directamente. Y aunque no entendíamos nada, porque la mayoría de nosotros no entendíamos nada, o sea, de repente te estoy hablando en los 2000 y todo eso de epigenética y tú no sabías ni qué era, pero hacías algo y veías al investigador tan apasionado que te enamoraba, ¿no? O sea, eso lo viví en la licenciatura. Cuando ya terminó lo del trabajo, la decisión de irme al doctorado fue porque esa semana me marcó bastante. O sea, yo decía, yo quiero hacer algo de esto. No sé qué y no lo entiendo, pero suena bien, ¿no? Entonces, vamos a eso. Ya me fui a hacer el posgrado a Cinvestav. Originalmente yo apliqué para una maestría, o mi programa original era de maestría, ¿no? Y resulta ser que algunos de los del grupo que aplicamos, pues nos mandaron llamar y nos dijeron, bueno, nos hicieron como un coco wash muy fuerte. Y nos dijeron, oigan, sus notas fueron como muy buenas, su entrevista fue como muy buena. Y pues tú eres jovencillo, ¿no? Y tarugo y dices, ay, qué chido. Y entonces te dicen, te estamos ofreciendo el doctorado directo. y pues ahí va uno, ¿no? A darse completamente. Así. Pues ya te habían llenado tu cabecita de que eras como así bien chido. Y pues yo dije, bueno, ¿qué importa? ¿Por qué no? Pues ya estamos aquí. No? Ya nos vamos a mover a Irapuato. Aparte te decían que el doctorado directo lo terminabas en 4 años. Yo decía, una qué mentira. padre, ¿no? Así, una mentira. Yo decía 4 años y nos vamos, ¿no? Ya se acabó esto. Y dije, sí, vámonos a hacer el doctorado directo. Y entonces, pues ya apliqué, cambié la modalidad, entré al programa de doctorado. En Cinvestav en Cinvestav Irapuato, me imagino que en todos los Cinvestav será parecido. El programa es rudo, o sea, el programa no perdona mucho. O sea, es algo como importante que debes de saber si te vas a una institución de repente no tan convencional. Y sí fue como muy impactante que creo que entramos 30, o sea, no sé cuántos eran, éramos 110 aplicantes o algo así, y entramos 30. Y tú ya piensas que estás salvado, ¿no? En el Cinvestav. Claro. Ya somos los 30. Entre maestrías y doctorados directos. Todos llevamos las mismas materias en ese bloque. Y no, en la primera materia que era bioquímica, corrieron a como 10. No los corrieron porque luego me va a demandar el Cinvestav por Lo suspendieron de sus actividades. Les dieron una oportunidad de reflexionar si era lo que querían en la vida, ¿no? Y pues muchos se fueron ahí. Entonces eso fue como muy impactante porque eran compañeros que habían estado conviviendo contigo, que ya habían pasado el filtro más fuerte que era entrevistas, exámenes y todo eso. Y que además habían estudiado contigo mucho tiempo de las clases. Las clases en el Cinvestav son diferentes en las de Irapuato. O sea, cada semana teníamos a veces
cuando bien nos iba, un profesor por semana, ¿no? A veces eran 2 profesores por semana. Depende de los temas que nos daban, eran el número de profesores que teníamos. En el curso de bioquímica creo que llegamos a tener como 15, si mal no recuerdo. Cada uno con su especialidad, cada uno te da un tópico. Ese tópico lo veías en 3 días, tenías que discutir artículos y luego era el examen de ese tópico, ¿no? Entonces podía ser un poco abrumante y intenso esa primera clase. Entonces, pues ya después de que se fueron, como que emocionalmente la generación quedó así como, oye, esto está muy en serio, ¿no? Hay que poner más atención. Sí fue diferente el otro curso, el curso número 2 ya fue más, no más ligero, o sea, creo que ya habías agarrado el rollo de que sí te podían correr en cualquier momento. Perdón si me está, no es que te corran, sí podían invitarte a que reflexionaras otra opción en la vida y pues fue más la dedicación, ¿no? del estudio. Y al término de ese semestre, que los que sí logramos terminar, porque todavía hubo como 2 o 3 más que se fueron, pues ya empezaba el trabajo experimental. Ya llevas pocas materias y ya empezaba el trabajo experimental. Y ahí cambian las cosas, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, el trabajo experimental, las prácticas te pueden ayudar mucho a que cambies la visión de los programas. Pasaron los 4 años del doctorado, no lo terminé en tiempo. Pasaron otros 2 más y ya lo terminé a los 6. Y al término de esos 6 años, pues tuve la oportunidad de hacer no una estancia, trabajé en una empresa biotecnológica, en una startup durante 2 años y ya luego finalmente pude venirme para acá, para Guadalajara y ya incorporarme como profesor de tiempo completo. Perdón por todo el rodeo, pero... No se preocupe. Y acerca del Sistema Nacional de Investigadores, que nos platique un poco más. Pues, ¿qué te puedo platicar? Pues soy Sistema Nacional de Investigadores desde que salí del doctorado. O sea, empecé como candidato, yo sí empecé como con el Baby Steps y creo que de candidato tuve 4 años y luego ya pasé al SNI 1 y desde ahí no lo he perdido, no sé en cuánto tiempo, creo que ya van 2 renovaciones que tengo de SNI 1, y no sé de ahí qué más. No, pues... ¿Qué pregunta? Hay que comentar, pues ¿no? Lo que les quisiera compartir acerca de su formación, pero bueno, empecemos ahora sí. Okay. Algo que creo que es una pregunta primordial para todos es si desde pequeño se descubría o se reconocía a usted como una persona curiosa y además desde qué punto usted sabía que su vida iba a dar este giro hacia la ciencia, que iba a dedicarse justo a eso. Ya nos platicó que estuvo en el Politécnico, pero ¿desde qué momento fue que le quedó claro que su vida iba hacia el lado de la ciencia exacta? Pues no les voy a mentir que fue un niño prodigio, no, ni al caso. Yo creo que no era un niño curioso, era un niño raro, o sea, y las cosas como son. Supongo que muchos se sentirán a veces como las personas raras, pues yo me sentía como la persona rara. No era particularmente que me gustara la ciencia, creo que me gustaba el estudio en general, o sea, el ir sabiendo cosas. Recuerdo que de niño, eso va a ser como muy old fashion. Bueno, había unas cosas que se llaman libros y había unas cosas que se llaman enciclopedias. Entonces, pues en aquellos talleres, las enciclopedias, no todas las familias podían tener acceso a tener enciclopedias. Mi familia tenía varias y una de las cosas que me gustaba, como a los 5 años, ya cuando aprendí a leer, era como tomar las enciclopedias y aunque no leía muy bien, pues era como abrirlas. Traían los dibujitos de los dioses griegos y me ponía a leer, ¿no? Y aparte, si quieres emocionarte con una literatura, tienes que leer a los dioses griegos porque son bien shady y hacen muchas cosas interesantes que hacemos los humanos. Ajá. Eso está padre, como, o sea, yo no sé por qué te dan a leer, no sé, el Quijote de la Mancha cuando te ponen a leer una historia griega que es como una telenovela vigente, ¿no? Y me gustó mucho la literatura, o sea, mucho, especialmente terminé la primaria, luego en la secundaria tuve una maestra muy buena de literatura, creo que era español lo que nos daban, pero el tercer año solo era literatura. Nos hizo leer un montón de libros. Entonces como que eso me inspiraba cada vez más. Y luego en la prepa tuve contacto, en el poli, a pesar de que era como una carrera técnica, tuve contacto con personas que eran como muy filosóficas y pues ya ahí conocí a Kant y conocí a Nietzsche y conocí a todas las cosas que te revuelvan la cabeza. Entonces sí fue un poco importante el haber estado en el poli, porque creo que si no hubiera estado en el poli, hubiera estudiado filosofía o letras, porque siempre me ha gustado mucho la literatura o las artes y todo eso. No hubiera estudiado ciencia. Perdón, a lo mejor esto no es para motivarlos. Y va a sonar muy horrible, pero ¿qué pasó en el Politécnico? Pues en el Politécnico hacía las prácticas, me salían bien, me gustaba el trabajo, el laboratorio siempre me ha parecido muy bonito. Y algo que pasó en el Poli es que llega un momento donde preguntabas muchas cosas. Recuerdo una clase muy buena de una maestra que nos hablaba de espectrofotometría. Y entonces de repente decía, no, pues es que el espectro lo pasas por un prisma. Bueno, la luz la pasas por un prisma y sacas el espectro, los 7 colores y puedes analizar sustancias y todo eso. Y entonces recuerdo que le hice una pregunta y le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay moléculas que se absorben en unos colores y por qué hay otras moléculas que no absorben en unos colores? Y me dijo, es que eso
no compete la clase, eso lo vas a ver en la licenciatura. Entonces ya me quedé al final de la clase y le dije, ¿en qué licenciatura? En la de filosofía, En la de filosofía. Pues en la de filosofía yo creo que no. Y ya ella realmente tuvo un muy buen acierto, porque me dice, yo creo, ella era COFB y me dice, yo creo que no va a ser en COFB. O sea, yo soy COFB y me encantaría promocionarte que seas COFB, pero yo creo que si quieres encontrar las respuestas finas, así como básicas de la naturaleza, dice, debes de estudiar química pura. Ahí te van a explicar cómo se relaciona todo eso. Entonces yo dije, vámonos a química. O sea, ese preciso momento fue el que decidió, dije, sí, o sea, esto de la ciencia tiene o te plantea muchas dudas. La literatura quizás, no tanto, la filosofía definitivamente sí, pero bueno, también apoyado un poco porque mi familia quizás no hubiera estado tan feliz de que estuviera filosofía. Le dije, bueno, pues vamos a química. Vi el programa de química de aquel entonces, era un programa muy bonito, o sea, en el papel. Tenía muchas materias que sonaban increíbles, ¿no? Decía metales de transición y yo decía, no sé qué sea eso, pero yo quiero saber de eso, no importa, ¿no? Y lo decía, tenía esa parte de bioquímica que también me gustó, antes estaba más fuerte con nosotros, entonces venía mecanismos de reacciones inorgánicas, mecanismos de reacciones orgánicas, cinética enzimática, y yo decía, no, si quiero, ¿no? Y yo creo que lo que terminó haciendo que estudiara ciencia fue que antes de graduarte del Politécnico, por eso insisto tanto en el Politécnico y tanto en la parte práctica, nos mandaron a hacer una estancia, como unas prácticas profesionales. Le llamaban adiestramiento en el Poli. Y me fui hacia Tej. Igual así por conocidos que decían, todo el mundo se iba a la tequilera y a hacer alcohol de caña, ¿no? Entonces era como el pro. Pero un compañero me dice, no, que hay un lugar que se llama CIATEG. CIATEG es un centro de investigación para aquí en Jalisco de los tecnológicos del gobierno y que está muy bien y que no sé qué, que no sé. Y pues yo dije, pues la tequilera nunca fue mi fascinación. La cervecera tampoco. Evidentemente pasarme haciendo análisis de azúcar en cultivos de caña, perdón para quien lo hace, pero tampoco era como mi máximo. Pero en ese momento que me dijeron CIATEG, investigación, pues yo decía, igual que como me dijo la maestra así de, pues vete a química, y sí conecté, pues yo decía, suena bien, no sé qué sea la investigación, porque la verdad es que no teníamos investigadores en el Poli, ¿no? O sea, eso también es importante, que el investigador baje, ¿no? O sea, y vaya donde la gente está y que esas personas que tienen curiosidad se despierte ahí. Y pues vamos al CIATEG, ¿no? Llego al CIATEG, tuve la excelente fortuna de estar con una investigadora de la UNAM que se había venido para acá, para CIATEG, y que trabajaba con bioquímica. De hecho, estaba purificando enzimas. Unas enzimas que se llaman fructosiltransferasas, que ahorita ya están muy estudiadas, pero en aquel entonces eran muy novedosas, en agave. Y recuerdo muy bien que el primer problema es que tenían que calcular la cinética enzimática. Y era una enzima común y corriente, una enzima micaeliana, así de las chafas de la vida, ¿no? Y recuerdo que me dicen, pues calcúlalo. Y yo así de, ¿y ahora qué? Pues no tengo ni la menor idea, ¿no? ¿Cómo voy a calcular eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es cinética y qué es enzimática? Pues porque el Poli obviamente no te daba para eso, ¿no? El Poli era como mucho de análisis químicos, y a lo mejor si me hubieran dicho, haz un análisis químico o monta la técnica, ¿no? Capaz de que sí. Recuerdo que había un postdoc francés que todo mundo lo veía así, wow, el postdoc de Francia, ¿no? Y él fue el que me enseñó los primeros principios de cinética enzimática. Pues ahí más o menos lo entendí. O sea, finalmente haces una regresión. Recuerdo que aparte me dio el modelo de Lingui-Berry-Burke y yo dije, qué chafa. Ya después cuando entendí, ¿no? Dije, me dio el modelo que no se usa, ¿no? Pues así muy postdoc de Francia, pero pues me enseñó Lingui-Berry-Burke en lugar de darme un ajuste por la hipérbola, ¿no? Y bueno, el caso es que ya fui con el don, ya me explicó, ya medio lo pude hacer, pero esos 6 meses de trabajo en CIATEG, híjole, yo creo que me abrieron la mente un montón, conocí más investigadores, había una investigadora que hasta la fecha sigue siendo como mi adoración y alguien que inspiró mucho mi vida, que se llama Erika, que era bióloga molecular. Y en ese entonces, hacer un gel de agarosa, el que ustedes ahorita hacen así como cada tercer día, era algo guau, ¿no? Recuerdo que un día yo la veía así con mucha curiosidad, pues porque estaba purificando enzimas, y si han purificado enzimas es la cosa más aburrida del mundo, pues puedes perder mucho tiempo. Y ya yo veía sus gelecitos y un día como que dijo, ay, tarugo, ¿qué quiere, no? Y me dice, ¿quieres venir a cargar un gel? Y bueno, para los que han cargado gel es una experiencia maravillosa. La primera vez que lo haces es algo como mágico. Y sí, yo cargué y rompí todo el gel y todo, y me sentí muy mal, y ya me explicó. Pero ahí como que empezó a cambiar las cosas. Erika también me dijo, no, pues hay algo que se llama biología molecular, ¿no? Y que es así todo. Y que el DNA y demás. Y yo dije, qué interesante, ¿no? Qué padre. Con todo eso en contexto es que finalmente termina gustándome la ciencia. Yo creo que me hubiera gustado más temprano si hubiéramos
tenido en aquel entonces en las primarias, en las secundarias, experiencias donde te contactaran con las ciencias, ¿no? Incluso algo que creo que es muy triste es que mi secundaria no tuviera laboratorio, porque pues tú puedes ver aquí el alcano, el alqueno, puedes ver no sé, puedes ver el complejo, puedes ver el cloruro de hierro, pero pues es una representación abstracta y simbólica y no todos tenemos la capacidad de jóvenes de entender que eso es maravilloso y el hacer cosas prácticas a lo largo del tiempo te enamora. Y luego ya viene lo bonito, ¿no? Conciliar la práctica con la teoría. Y en el caso mío, pues fue el Poli, fue el CIATEG, fueron los investigadores que fui conociendo los que realmente me orientaron a querer hacer ciencia. O sea, no salió de mí, pues. Perdón por todo. No se preocupe. Eso es lo importante, que nos deje claro que realmente no es como esa chispa de un día se levanta y diga... Soy científico, claro, Dexter, ¿no? No todos somos Dexter, ¿no? Todos tenemos una historia diferente dentro de este ámbito, creo. Y creo que es importante que todos compartamos un poco de ello, ¿no? Para que todos podamos ver de alguna manera la historia de otros y poder reflejarnos tal vez, aunque sea en un pequeño fragmento, ¿no? Claro. Ahora que nos compartía la parte de que se enfrentó a un doctorado directo. Pensé que ya la habían olvidado. No. Ahora sí, muy sinceramente y objetivamente, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas que cree que uno se enfrenta al irse a un doctorado directo? O no solo que uno se enfrenta, ¿a qué se enfrentó usted que sí cree que en qué momentos dijo, me hubiera aventado mejor la maestría, y en qué momentos dijo, estoy en el lugar correcto? Mira, pues así bien sincero y para hacer las cosas más humanas, pues el doctorado directo suena muy bien de que dices la licenciatura y luego ya el doctorado directo. A ver, también estoy hablando del doctorado directo aquí en México, ¿no? O sea, en el extranjero es otra cosa. Pues primero es eso, que puedes terminar sin título. Bueno, al menos en donde yo estudiaba podías terminar sin título, ¿no? No era obligatorio que te titularan. E imagínate pasar 5 años o 3, incluso los 4 originales, y que por alguna razón no puedas obtener el título. A mí me pasó ese miedo en la cabeza y decía, pues, ¿qué he estado haciendo, no? O sea, ni experiencia profesional, ni trayectoria como para tener mayor financiamiento. O sea, eres una cosa y eres un licenciado que estuvo en stand-by por mucho tiempo. Entonces, en este país particularmente, yo pensaría 2 veces el doctorado directo por la cuestión ejecutiva de todo lo que puede suceder a lo largo de los años. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Pues que llevas la misma investigación, que te puedes volver un experto en el tema de manera pues más a profundidad, que puedes sacar muchas más publicaciones si el tema lo da y, digamos, escarbas y escarbas, pero sí necesitas tener una madurez. O sea, yo reconozco que yo no tenía la madurez. O sea, cuando a mí me dijeron, entra al doctorado directo porque tu entrevista estuvo chida y tus exámenes estuvieron chidos, fue literal porque, así como te los dije, me lavaron el coco y yo dije, pues qué padre, ¿no? Terminamos rápido. Pero no, o sea, no tenía la madurez. A pesar de que había hecho investigación antes, a pesar de que tenía 2 años de experiencia profesional en la industria, no tienes la madurez, y menos en un centro de excelencia como es el CIMBESTAB, para decir, este tema me gusta lo suficiente para estar 4 o 6 años dedicado a él. Habrá quien sí la tenga, ¿no? Y tengo compañeros que hicieron doctorado directo que están felices de la vida. Particularmente yo, aunque no me arrepiento de haber tomado el tema que tomé porque aprendí muchas cositas, creo que me hubiera convenido más hacer una maestría y a lo mejor repensar qué tema podría colocar, ¿no? Y es como las relaciones, esa es la otra parte. O sea, en una maestría, pues tú tienes tu relación con tu asesor por 2 años y pues si al final no se caen muy bien, pues dices, ya, ¿no? Es como el noviazgo, ¿no? O es como cuando vas a que ya viven juntos en unión libre y dices, híjole, no nos gustó, ¿no? Tu cepillo de dientes lo dejas del lado derecho y yo lo quiero del lado izquierdo. Y ya, se acabó. Y no hay más problema. Pero ahora imagínate 4 años o 6 años donde ya la relación del matrimonio fue disfuncional, puede ser complicado. Entonces, todos somos seres humanos. Entonces, no digo que siempre pase, pero es una posibilidad. Y pues si eres muy emocional, yo diría, mejoras maestría y lo haces doctorado. Y conoces el tema. Sobre todo creo que es eso, conocer el tema, saber que realmente te súper enamora ese tema. Y entonces dices, Simón, quiero seguir por este lado. O te cambias dramáticamente de área o refinas el proyecto, lo que tú quieras. Entonces, esa sería mi comentario del doctorado directo. Ok, y hablando de madurez y otras características, ¿qué cree que en usted cambió, o a esa madurez de qué se le atribuye? Además de esa madurez, ¿qué fue lo que cambió sus perspectivas de vida? No solamente en el área de la ciencia, o sea, ya ahora fuera de ella, en su vida diaria, ¿qué fue lo que cambió al usted haberse enfrentado a ese posgrado, al haberse, enfrentado al posgrado y no solo a él, a las experiencias que involucraban estar dentro de él, ¿no? O sea, ¿qué cree que en usted cambió
mejoró o a lo mejor empeoró, no lo sé, al haber estado dentro del posgrado. Bueno, es que aquí el CIMBESTAB tiene un merecimiento muy particular. Ya dirán mis compañeros del CIMBESTAB si es cierto o no. O sea, el CIMBESTAB es un programa especial en todos los sentidos. Hay gente que tiene filosofía CIMBESTAB, o sea, que le va a gustar y que tendrá como un excelente rendimiento, y hay personas que les va a ir muy mal, especialmente si a nivel emocional eres muy sensible, quizás el CIMBESTAB no sea la opción adecuada. Esa es la realidad. Entonces, yo era una persona muy sensible, o sea, yo era una persona así que lloraba por cualquier cosa. El CIMBESTAB me ayuda a no llorar por cualquier cosa. Okay. Y entiéndalo bien o entiéndalo mal, no quiero demandas del CIMBESTAB ni nada, pero creo que el tipo de formación que te da te hace como que entender que la crítica científica estricta no es algo personal. Y quiero aclarar esa parte, o sea, tenemos como mucha sensibilidad a que si somos criticados en algo, lo llevamos a la parte personal. Creo que el CIMBESTAB te enseña a que no es personal. ¿Por qué no es personal? Porque pueden que te hayan, en una evaluación, puede que te hayan preguntado hasta 10,000 cosas y tú salgas muy frustrado, pero afuera las cosas son igual de tranquilas. Y no significa que estés haciendo algo mal, significa que puedes hacerlo mejor. Pero hay personas que no pueden lidiar con eso. Y tengo 2 casos de conocidas que fueron al CIMBESTAB, egresadas de química, también buenísimas, inteligentes, y se alejaron de la ciencia, ¿no? Entonces, tampoco es el chiste. Hay modelos para todo. Es como cuando tienes a tus hijos, yo no tengo hijos, by the way, pero cuando tienes a tus hijos y dices, yo quiero que sean ¿cómo se llama? Montessori, ¿no? Para que nunca los aguantes el resto de la vida, porque van a ser súper hiperactivos, pero tú quieres que sean Montessori. No, yo quiero una escuela privada, católica, yo quiero la visión, no sé, todas las que hay de educación. Todos van a lograr el mismo objetivo, pero el estilo es diferente. Entonces creo que algo es bien importante que deben de estudiar cuando hagan un posgrado es el estilo que maneja el posgrado. Okay. Porque también es importante que sepan, pues, que eso va a conectar o no va a conectar con su vibra, ¿no? A lo mejor la UNAM es como más inspiradora y más universal y mezcla más cosas, porque finalmente está auspiciada por una universidad, ¿no? Entonces hace ciencia, pero a 2 metros tienes, no sé si te vas a la UNAM, la sala Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces tienes el arte y la ciencia, y luego te puedes ir a fumar marihuana y ya tienes como todo, ¿no? Y funciona muy bien. Pero el CIMBESTAB es como más el estilo de un instituto clásico de investigación, donde vas a hacer investigación. Y luego ahora imagínense ir a Puato, que en aquel entonces era un pueblo, solo había una plaza y era lo único que había que hacer. Entonces eso incluso fomentaba que más te quedaras a trabajar. Nosotros trabajamos desde las 9 hasta las 12 de la noche a veces. Y no te pesaba, o sea, no era como, ay, qué horror, hasta las 12. No, era muy divertido porque podías hacer experimentos, porque salías, jugabas voleibol, o sea, no... Era tu micromundo y eso ayuda mucho a desarrollar ciencia. Muchísimo. Que tengas solo ese espacio para hacer ciencia exclusivamente, que no tengas distracción. Ahora, si no te gusta eso, pues no vayas a un CIMBESTAB porque no vas a tener diversión, probablemente. Entonces, ¿qué cambió? Pues creo que cambió eso, la postura autocrítica, o sea, me hizo más autocrítico. La madurez de que vas conociendo muchos estilos, por ejemplo, donde yo estudiaba, los seminarios los hacíamos en inglés, entonces ya también empiezas a perder el miedo al inglés, ya simplemente pues lo hablas, ¿no? Y si te entienden, bueno, y si no, no pasa nada. El tener personas de todo el mundo, el CIMBESTAB, especialmente en la Gebio, teníamos profesores de Dinamarca, teníamos profesores de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, entonces de repente llegaban pues con una visión muy cosmopolita de la ciencia. Aunque estuvieras en un ranchito, porque estábamos en un ranchito, pues tenías profesores así con un perfil como muy elevado y te hacía crecer. Adicional a eso, pues durante el periodo de mi doctorado hice estancia en la Universidad de Texas y pues también fue como una parte de madurar, vivir en el extranjero. Quizás no me la pasé tan mal, pues porque es Texas, ¿no? Entonces vas caminando y siempre habrá alguien que te diga algo en español. Y porque Texas es como muy amable. O sea, San Antonio, Texas es muy amable para vivir. Tengo compañeros que se fueron a Dinamarca o a Holanda y sí la pasaron más mal porque pues el choque es más fuerte, pero al menos en Texas estuvo como tranquilo. Entonces sería eso, madurez en el sentido de la autocrítica, en el sentido de la responsabilidad y de valorar hacer ciencia. O sea, que te gusta hacer ciencia. Ok, muy bien. Y además, ¿qué cree que es lo que necesita una persona para hacer ciencia? No sé si va a ser un poco a lo mejor controversial esta pregunta, pero ¿la ciencia es para todos? ¿Usted cómo lo considera? Sí creo. A ver,
La ciencia es para todos, eso... Sí, pero bueno, ser científico es para todos. Ser científico no es para todos, porque tampoco vamos a maximizar las cosas como decir, ay, a ver, que se relajen los que van a hablar del potencial eterno de los seres humanos, ¿no? A ver, yo tengo el potencial para ser artista, pues el potencial lo tengo, ¿no? Porque es como, Sí. o sea, en el ideal, en el hipotético de las cosas, sí. Pero eso no significa que vaya a ser un buen artista, porque mis habilidades van a llegar hasta cierta capacidad después de un training. Y de ahí ya no hay más, ¿no? Porque entonces necesitas el otro paso, que es la creatividad, que es algo que está ahí raro, místico en nosotros, que no se da, ¿no? Hay gente que hace un pastel buenísimo, hay gente que hace una gelatina buenísima, hay gente que hace una escultura buenísima sin training, ¿no? Entonces es el talento. Yo creo que si lo vemos como diagrama de Venn, un científico que también hablemos de países, ¿no? Un científico en México para mí tendría 3 elementos. Creatividad, la vas a necesitar definitivamente. Resiliencia. En México, si no eres resiliente para ser científico, no la vas a armar. Y la tercera es disciplina, ¿no? Esas 3 son importantes. Ahora, todo el mundo puede tener disciplina, sí, y no significa que haya como calidades de científicos, sino más bien significa que hay habilidades que desarrollan. Habrá quien tenga disciplina y tenga resiliencia, habrá quien tenga disciplina y tenga creatividad, pero pues finalmente si te hace falta un diagrama, un círculo, el diagrama de Venn, pues vas con tu amigo, ¿no? El que sí tiene creatividad y ya complementas. Entonces hay una gran oportunidad de que un elevado número de personas sea científico, sí. Que todos sean científicos, no, porque creo que a muchos no les importa tampoco desarrollar esas habilidades y sobre todo que les importen, ¿no? Mejor a mí me importa hacer el pastel, pero no quiero saber cuál es la química atrás del pastel y es muy válido. Y qué padre que no todos tengamos que ser científicos porque también sería aburrido, no habría las otras. Claro. Sería mi respuesta más honesta. Ahora que habla justo del trabajo en equipo, ¿cree que es parte primordial de la ciencia? Sí. O sea, creo que la respuesta la tenemos, pero ¿en qué sentido? O sea, no solamente de llegar y justo complementar esta parte solo con una persona que... No importa. No, o sea, ¿cuál es la importancia de saber tener relaciones humanas justo en la ciencia, no? O sea, porque es parte primordial de alguna manera, aunque no totalmente necesaria, porque sabemos que hay mucha gente que hace ciencia solitaria, ¿no? Pero, ¿qué importancia le ven, no? O sea, creo que estamos en un momento donde no solo la ciencia es ciencia básica, entonces creo que, no sé, ¿qué quiera añadir en ese sentido a la pregunta, ¿no? Ay, no, están muy densas sus preguntas, jóvenes. A ver, el trabajo en equipo siempre es importante. Yo creo que no nada más para la ciencia, para todas las cosas. Refiriéndonos de la ciencia en México, hay 2 formas de que hagas trabajo en equipo y a lo mejor va a sonar muy crudo de mi parte, ¿no? La primera es por necesidad, ¿no? Puede que no te guste, pero en este país donde no tenemos todos los aditamentos, pues por necesidad haces equipo. No es la visión más padre para hacer equipo. Y hay otra que es muy inspiradora, o sea, es como el opuesto diametralmente, que es algo que pasa y que es mágico y que los invito a que tengan eso, no sé, mis compañeros que egresamos del CIMSTAB y todo eso, cuando nos reunimos, los que somos amigos, a lo mejor algunos están trabajando con regulación del RNA, otros están trabajando con metagenómica, trabajamos con cosas distintas. La cosa más deliciosa que hay en ciencia es escuchar a otro científico platicarte de su proyecto, retroalimentar, aprender. Y si de ahí puede salir armar un proyecto colaborativo, híjoles, perdón, pues casi como tener un orgasmo. O sea, es algo muy bonito y muy especial. No digo que siempre se dé, pero creo que la mejor forma de hacer equipo, y va a sonar así como bien, como tarjeta de Hallmark, ¿no? Pero la mejor forma de hacer equipo es que tengan en meta un fin científico y solito sale y es muy bonito y es muy nutritivo y creces como persona y ofreces algo útil al medio ambiente, ¿no? O sea, el hecho de que nos movamos de universidad a universidad, de que conozcamos más cosas de otros centros de investigación, nutre la ciencia. Si hacemos ciencia solo en la institución, creo que cortamos esa maravilla que es el retroalimentarnos de todo lo demás que está afuera. Entonces, pues o lo haces por necesidad o lo haces por inspiración. Para mí no habría un punto medio, ¿no? Ok, muy polarizada la cosa. O sea, en mi caso sí. Ya que estamos hablando un poco de las relaciones humanas, ahora yéndonos ya a la otra parte, ya nos quedó claro, y bueno, a nosotros también, que la formación de científico nos cambia, ¿no? Nos da justo ese carácter, pero ¿en qué momentos de su vida cotidiana se ha descubierto de, no es Gilberto el amigo, no es Gilberto el hermano, no es Gilberto el hijo, que sale Gilberto el científico en sus relaciones humanas? ¿En qué aspectos cambió mucho? O sea, porque yo lo sé, o sea, creo que cambia mucho nuestra forma de ver la vida y de relacionarnos, pero ¿de qué manera se ha visto afectado eso? Yo creo que no cambia uno, o sea, recuerdo que empezamos la entrevista diciéndoles
ustedes me preguntaron que si era curioso. Yo les dije que no era curioso. Yo les dije que era raro, ¿no? Entonces siempre he sido el bicho raro en mi familia, así como, es el coso que estudió química, ¿no? Pues, quién sabe qué será eso, ¿no? Tengo un hermano que me dice, pues es el que hace tejuino, ¿no? y bueno, sí hice tejuino en el poli, ¿no? Entonces, pues sí, no mentía. Creo que es más bien como un catalizador. O sea, la formación de científico lo que hace es que cataliza esa rareza o curiosidad o ñoñería o como le quieras llamar, lo que hay en ti que te beneficia para ser científico, lo cataliza. Entonces, pues lo descubres todo el día porque de repente tu hermana te está diciendo, no voy a citar a mi hermana, ¿no? Una persona de sexo femenino, un individuo de sexo femenino te está diciendo, tal bacteria en mi estómago, y tú le sacas toda la historia del Helicobacter pylori, ¿no? Así, y tu hermana así, o sea, me voy a morir. Y tú, probablemente, hermana, pero hay solución, te puedes cuidar. A lo que ves que siempre sale como ese rollo científico de querer explicar todo. Okay, sí. A cada segundo. O sea, no te lo preguntan. Y yo creo que hartas a la gente que no está en ciencia, la hartas, ¿no? Oye, estaba haciendo un pastel y me salió aplanado. Híjole, pues puedes inducirle con esto. Siempre sale el científico. Sale más, sale menos, pues depende de qué amigos tengas, ¿no? Mis amigos, casi todos, de hecho, casi diría el 95% son científicos. Entonces, eso complica que no hables de ciencia, ¿no? Siempre estamos hablando de ciencia. Los amigos que no son científicos, casi no los veo en general y bueno, mi familia pues se aguanta, ¿no? O sea, tiene que aguantar. Eso es mi familia, ¿no? Se supone que hay un contrato, no escrito, pero de herencia que dice que van a soportar a la gente rara. Pues yo soy la gente rara que mi familia tiene que soportar cuando les doy un lecture de cualquier tema así que viene a mi mente. Pues supongo que se divierten o se ríen o se duermen. O sea, siempre hay algo que puede pasar con la familia. Y ya, o sea, realmente no sabría decirte, no tengo amigos casi que no sean científicos. Entonces, eso complica que te diga que me siento fuera de ambiente, pues no. No, pero por ejemplo, bueno, es algo ya muy personal, pero no, yo me noto a veces, o sea, justo cuando a lo mejor tenía un proceso previo a de iniciar mi vida en la ciencia, tenía un proceso, lo llevaba a lo mejor algo desorganizado, pero ahora, sí. O sea, justo te vuelves muy metódico, planeas las cosas, ¿no? O sea, justo eso era un poco a lo que me refería, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, no lo puedes ocultar o ves eso es horrible de repente, ¿no? Tienes a tu amiga que te está contando que la cortó el novio y tú lo ves como un diagrama de procesos donde dices, el novio la cortó, va a pasar por esto, tiene que hacer esto, hay que llevar el récord de qué tan deprimida está. Sí, el método científico lo vas a usar Se apodera de uno. Sí. Y ahí hay una enseñanza importante. Yo creo que no es tan malo. A ver, si en lugar, me van a odiar mucho, si en lugar de aprender la nomenclatura, y esto me va a doler porque soy químico, ¿no? Si en lugar de aprender la nomenclatura en la secundaria, que te hacen que te memorices así 5,000 fórmulas, sin ningún contexto, te enseñaran un experimento sencillo donde te dieran las herramientas del método científico para resolver un problema, quizás eso te quedaría más en la vida, ¿no? Porque a lo mejor no lo aplicas para ese problema en particular de química, pero lo aplicas para tu vida. Dices, bueno, ¿qué tal si respiro 3 segundos y analizo las variables y veo cuál es la hipótesis que quiero probar y me desarrollo? Ayudaría mucho para muchas cosas, ¿no? No es que te memorices las cosas, es que entiendas que hay un proceso que te ayuda a cuestionarte a nivel de ciencia, a nivel personal y demás. Entonces sí, creo que el científico nunca desaparece de uno. Ya te pones la investidura y ya no. Así como los médicos se ponen la bata para decir que son médicos, pues uno se pone el sistema científico, ¿no? Claro. Alguien una vez me dijo que nos convertíamos en lo que éramos. Y creo que aquí queda claro. Queda claro, ¿no? Sí. Yo quisiera participar con una duda. Bueno, esta duda me surge porque cada que estudio más que nada bioquímica o algún tema de biología, dices, o sea, ni poniendo a los mejores científicos o ingenieros del mundo vas a lograr replicar la maravilla de cualquier ser vivo, pues de la maquinaria intrínseca de la vida. Luego te pones a pensar si alguien lo puso ahí, o sea, porque es tan asombroso que funciona tan a la perfección que no sé en realidad si alguien lo puso ahí. ¿Qué opinas de eso? Eres malo. Hoy se vino a hablar de controversia. Hoy son temas muy controversiales. A ver, la biología, la bioquímica, toda nuestra maquinaria es una cosa muy, muy increíble.
de visualizar. Yo creo que de todas las ciencias, o sea, todas las ciencias tienen como un parteaguas y todas son muy interesantes y siempre es como muy bonito, pero hay algo mágico en la bioquímica, ¿no? Finalmente que la bioquímica nos refleja a nosotros, o sea, estamos estudiándonos a nosotros. La física también, pero pues es como más abstracto. Lo único que puedo comentar al respecto es que aquellos que entren o que vayan a conocer la bioquímica se van a ir enamorando cada vez más de ella, pero entre más conozcas, entre más leas, entre más investigues, te vas a dar cuenta que el nivel de organización que hay para todo, para que un fenómeno tan complejo como la vida suceda, es apantallante, ¿no? O sea, te deja sin palabras. Ahora, cada quien tendrá su visión, pues mirarlo desde la perspectiva más científica que te dice que pues somos el producto de un cúmulo de azares, ¿no? Y el producto de la entropía. Pues esa es una definición pues útil para que te deprimas, ¿no? Y yo no estoy diciendo que sea falsa, digo que una cosa es que yo sea científico y otra cosa es que quiera desconectarme de mi parte humana. Si en cambio lo visualizo yo como un ser humano capaz de sentir admiración, yo siempre empato, independientemente de dónde sea la fuente, empato la ciencia con el arte. Y no sé si a ustedes les pase, pero al menos a un servidor le sucede cuando ves una obra de arte, o sea, cuando ves un Van Gogh. O sea, por ejemplo, cuando ves el primer Van Gogh que te encanta, o cuando ves un Delacroix, que a mí me gusta bastante, te quedas igual que cuando entiendes o empiezas a comprender un fenómeno bioquímico. Sin palabras, pero nunca piensas en el autor, ¿no? No te importa quién fue Delacroix, no te importa quién fue Van Gogh. Lo importante es la obra y es estudiar la obra porque tiene un mensaje. Entonces, ahora, si tú quieres ser el que investiga al autor, pues entonces tendrás una perspectiva y una filosofía para estudiarlo. Pero creo que en ciencia lo más bonito, más que saber si el autor es o no es maravillarte por la obra de arte, ¿no? Quedarte sin palabras con la obra de arte. Es entender, por ejemplo, que el metabolismo es tan complejo y a la vez tan organizado y a la vez tan desorganizado, porque la entropía dice que tiene que haber una desorganización en algún lado, y dices, wow. Entonces, ojalá y todos admiráramos algún fenómeno, ¿no? O sea, hasta cuando te ponen el experimento de poner la semillita a que crezca ¿qué es el chicharito? Si en lugar de decirte, tienes que crecer el chícharo, el profe te dijera, te inspiro a que veas cómo algo que estaba seco, que tenía el mínimo de nutrientes, fue capaz de con una gota de agua empezar a desarrollar vida, creo que nos quedaríamos así todos maravillados con todo lo que sucede en la vida. Entonces, a lo mejor le estoy dando vuelta a tu pregunta, pero yo diría eso. Más que nada, yo me quedaría con la analogía de la pintura y disfrutaría el fenómeno, lo estudiaría todo lo que lo pueda estudiar, pero a veces no es tan importante el autor. Esa sería mi respuesta. Algo que pues ya es claro, hay que mantenerse curioso siempre, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hace para mantenerse curioso? ¿De dónde fomenta esa parte, no? O sea, porque hay veces que creo, no lo sé, o sea, no he estado a lo mejor tanto tiempo del otro lado, pero como investigador, ¿en qué momento pues llega un punto donde dices a lo mejor, no lo sé, es pregunta, se acaban las ideas? ¿En qué momento llega una nueva idea? ¿Cómo hacemos para mantenernos justamente curiosos para ello, ¿no? Creo que ahí entra la parte de la creatividad que les comentaba, y la creatividad es un proceso difícil de describir a nivel neuronal incluso. Esa es la parte más compleja de cómo hablar y de cómo entrenar la creatividad. Entonces no te la puedo responder como una parte metodológica, más bien como una parte de inspiración. Si tú tienes inspiración en la vida, siempre vas a tener creatividad para desarrollar nuevas ideas. Siempre vas a estar curioso por nuevas ideas. Ahora, ¿qué te ayuda a fomentar nuevas ideas? Pues que hables con más científicos, ¿no? Y especialmente si los científicos no están fuera, más bien si no están dentro de tu esfera tradicional y tienes un científico totalmente distinto y te da un fenómeno y lo empiezas a visualizar, eso te ayuda a tener creatividad y te ayuda a tener curiosidad. Pero también uno puede aprender un montón de dialogar con las personas que no son científicas y que quieren solucionar un problema, ¿no? De repente como que la ciencia la vemos así como con una capa roja y así como con una corona y como que la queremos hacer una ciencia muy snuff, ¿no? Y no es ese no es el chiste. O sea, puedes irte tú, por ejemplo, a platicar con la gente que está en campo, que tienen problemas reales y complejos con el suelo, con los fertilizantes, con miles de cosas. Y ahí, o sea, de veras, si un día estás sin inspiración, vete al campo, ¿no? Habla con la gente que trabaja en las tierras, ve cuáles son los problemas y solito el proceso mecánico va a decir, es que pudiéramos hacer esto para solucionarlo, ¿no? Y eso sucede con cualquier otra cosa, ¿no? O sea, en el área que tú te manejes, si tú hablas con alguna persona que esté relacionada con los problemas reales de la vida, seguramente va a suceder. Y yo creo que es lo que hemos visualizado en los últimos años, que como hemos querido hacer la vida más cómoda, la ciencia ahorita como que está muy enfocada a la solución de los problemas para la comodidad. Eso no significa que no haya problemas que no tengan que ver con la comodidad, que vayan a terminar en una solución importante.
Y pongamos la vacuna del COVID, la de Pfizer como ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién en aquellos entonces, ahorita olvidé el nombre de la científica, una disculpa, pero quién en aquellos entonces hubiera sido tan empecinada de que el RNA se podía introducir y podía generar la proteína? Entonces volvemos a lo mismo, resiliencia, ¿no? Si ella no hubiera sido resiliente de voy a lograrlo porque es mi pasión, porque tengo curiosidad, porque quiero probar esa hipótesis, pues a lo mejor nos hubiéramos tardado más en salir del COVID. Entonces, uno es el irte a ver los problemas reales y definitivamente la otra es que tengas pasión por algo. O sea, no puedes estar trabajando con algo que no te apasione. Te tiene que fascinar. Y la curiosidad, mira, solita, es como una máquina, ¿no? Ya, como dato curioso, ¿ha habido algún momento donde de la nada diga, de eso voy a trabajar? Que de un momento inesperado o de la vida cotidiana, justo como lo platicábamos, o sea, enfrentándonos a las problemáticas a lo mejor de alguien más, que haya dicho de aquí puedo sacar algo muy grande. Bueno, no sé si muy grande. O no grande, pues, pero que lo haya inspirado justo a desarrollar una investigación, pero algo justo como, o sea, ejemplificar esa parte de lo más pequeño podemos hacer algo mucho más grande, nos puede inspirar. Pues creo que todas las investigaciones que hemos estado haciendo en el laboratorio en los últimos años son, a lo mejor digo, no son grandes porque pues, uno está empezando, ¿no? Y con presupuesto muy limitado. Pero de repente hay como ideas que uno dice, ay, podríamos hacer esto. Y no te miento, siempre al siguiente año ya lo ves publicado o alguien ya lo hizo, pero sí a mí me ha ayudado mucho a hablar con otros compañeros, colaboradores de otras instituciones y de ahí se han gestado los proyectos. El caso es en el que estamos trabajando ahorita de fronteras. Pues fue una idea muy simple, ¿no? Muy simple. Así de, oye, pues ¿qué está pasando si yo libero nanopartículas al ambiente? Pero ¿qué está pasando en todos los niveles o en varios de los niveles que importan de la naturaleza, ¿no? A nivel de las propias bacterias, a nivel de las propias metabolitos, de las actividades, de las generaciones. Y esa fue una charla de café, recuerdo, con el doctor Víctor, con el que estaba colaborando de una tarde, ¿no? Porque nosotros estábamos con el rollo de las nanopartículas, ellos están con el rollo de las plantas. Él tenía una planta que se infectaba con una bacteria que no se puede crecer y de ahí salió la idea, ¿no? De, ay, ¿por qué no estudiamos así como el efecto global? Y luego ya que conozcamos el efecto global, pues podemos medirlo en tu planta que tiene ese patógeno que no crece. Entonces ese sería un ejemplo entre los muchos que hay de los trabajos que tenemos en el laboratorio, que surgen de eso, de esa complementariedad. O sea, por ejemplo, el trabajar con los físicos y que los físicos vean a lo mejor el material como una serie de propiedades, perdón, la redundancia, físicas, pero si uno llega como químico y dices, bueno, pero este material, además de esas propiedades físicas, puede aportar esto desde la perspectiva química, o sea, hablamos ya de una reacción y de cómo controlar la reacción, y si luego llega a la parte biológica y dice, y a eso lo aplicamos a un modelo que podamos medir la capacidad de la nanopartícula para hacer función, pues enriquece mucho más, ¿no? Ya no es el material por el material, es el material funcional para algo que explique varios fenómenos. Entonces ese sería un ejemplo que se me ocurre. ¿Qué se siente publicar un paper? O sea, me refiero como al primer paper o al primer artículo que saca uno. O sea, es como si es tu niño chiquito, no sé, o sea, ¿cuál es la sensación de poder ver plasmado el trabajo de, no sé, de un año? No lo sé. A ver, es que, híjole, la ciencia es complicadora en muchos sentidos. No puedo responderte el primer paper porque digo, me va a odiar mi asesor, pero mi ex asesor. Pues mi primer paper no lo escribí yo, mi primer paper lo escribió mi ex jefe. O sea, yo hice las figuras y aporté los experimentos y los resultados, todo eso, pero yo no lo escribí. Pues mi primer paper fue como, ya tengo un paper, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Ahora, mi primer paper como jefe, como director de los proyectos, se siente increíble. Ese sí se sintió como un bebé. Es irónico, o sea, no fue el primero de ti como estudiante, fue el primero de ti como jefe, donde ya era tu responsabilidad el decir si va esta figura o no va esta figura, el sentir la frustración de que los revisores te digan, no. Ese sí se sintió chido. Los demás, no estoy siendo malagradecido, simplemente la perspectiva es diferente, ¿no? Incluso hasta lo del dinero, o sea, hubo 2 papers que se publicaron como un servidor de primer autor y pues eran revistas carísimas, ¿no? Entonces ya se siente diferente cuando tú eres el que dices, yo lo voy a someter y ya te lo aceptan y dices bien chido, lo te dicen son 50,000 pesos y dices, bueno, pues ojalá la universidad me lo pague y si no, pues yo tengo que pagarlo. Entonces ya ese sí se siente
muy bonito, y cada uno de los papers, recuerdo con Kevin, ¿no? Que hemos publicado varios, con otros que han estado en el laboratorio, cada uno de esos, cuando lo terminas, se siente maravilloso, no tanto por el hecho de que ya esté ahí público, por el hecho que sabes que una persona se partió el corazón y el alma para sacar esos resultados. Y eso, o sea, es la parte humana que no se nos debe de olvidar, ¿no? El paper es palego, pero atrás de todo eso está el esfuerzo de una persona que dijo, voy a sacrificar muchas horas de mi vida para que mi investigación quede publicada. Y eso se siente bien padre cuando son tus alumnos, porque dices, ¿ves? Sí se podía. O sea, este proyectito así básico con 40,000 pesos al año que nos dan, ese estás publicando. Y para mí eso fue maravilloso, pero ya del lado de ser jefe, no del lado de ser estudiante. Okay. Además de su estancia en la Universidad de Texas, ¿ha tenido alguna otra experiencia fuera del país? Y dentro de estas experiencias, ¿cuáles han sido las partes drásticas que ha visto que se diferencian dentro de cómo se hace ciencia en México, ¿no? Pues hay un programa que se llama ICGB y he participado creo ya 3 veces, y las 3 veces he sido afortunadamente beneficiado, tanto con la beca como con la estancia. Y me ha tocado estar en Italia, en Trieste, en Colombia 2 veces, una en Medellín y otra en Bogotá. Y bueno, recientemente pues fui a una escuela de química analítica en República Checa. ¿Qué puedo notar? Pues de la ciencia sí es muy diferente entre países, porque, o sea, digamos, el objetivo sí es lo mismo, ¿no? Vamos a publicar, vamos a hacer eso. Híjole, pero sí, no sé, hay estilos. Incluso aquí en México, yo de repente voy a los seminarios de mis amigos en Guanajuato o en La Paz, y pues el nivel como de seriedad o de formalidad que le dan a la ciencia es muy diferente. En los institutos siempre es más formal la ciencia, esa es la realidad. No significa que en las universidades no, pero es como otra vibra, es como todos solo están enfocados en eso, pues sientes como hasta más miedo, por decirlo así. Y están solo en eso, no están enfocados. Las 2 experiencias que tuve en Colombia fueron muy interesantes porque vi una universidad muy parecida a lo que tendríamos aquí en Bogotá, con las carestías que tenemos aquí, con mucho necesidad de colaboración con el extranjero. O sea, casi todos los experimentos que vi en esa facultad, en particular en la de la Universidad Nacional de Colombia, en ese laboratorio pues hacían lo básico y lo demás lo mandaban al extranjero, ¿no? Que creo que así éramos hace unos cantidad de años aquí en Guadalajara. La otra experiencia que tuve en Medellín fue diferente porque ya era un grupo como un poquito más avanzado, que la persona que lo dirigía estudió creo que era en Alemania. O sea, bueno, era en Europa para no fallar en el grupo. Y entonces lo que hacía es que la mayor parte de la ciencia la hacían ellos, porque aparte era como modelado, cálculos y demás, y fermentaciones. El equipo era más adquirible que lo que hacían, y las cosas finas ya las mandaban a Europa. Entonces se nota como una evolución de esos grupos, porque pues ellos, el investigador venía de una escuela de Europa, se vino acá y entonces mantuvo el link, y eso hace crecer mucho los grupos de investigación. ¿Y qué noto? Pues que sí hay entre la primera escuela de Colombia, pues sí hay mucho más madurez en la segunda, y mucha más desarrollo de cómo hacer ciencia como a mayor velocidad. ¿Y qué sentí de estar en Europa? Tanto en Trieste como en República Checa, pues a veces me sentía deprimido porque tienen todo. O sea, de repente dicen, es que no tengo esto, y tú así de, bueno, es que aquí no tenemos sincrotrón, y tú, no, bueno, o sea, nosotros no tenemos ni rayos X, ¿no? Entonces, ni pipetas. Es increíble, pero bueno, la forma de hacer ciencia es muy, muy pragmática en Europa, o sea, ellos tienen muy organizado en qué deben de estar haciendo ciencia. Son europeos finalmente. Y como combinado con su cultura de si no eres eficiente y trabajas de, no sé, 9 a 5 la hora que trabajen, pues entonces significa que no te estás planeando bien, ¿no? O sea, tú deberías de poder terminar a las 5 y olvidarte de que tienes que hacer experimentos. Pero sí ayuda bastante el que puedas tener presupuesto y que puedas tener recursos. Y ya deja de eso, porque a veces tenemos presupuesto y lo que no tenemos es capacidad de que lleguen los recursos en tiempo y forma. Eso nos afecta mucho. Incluso el tiempo que estuve en Texas, yo recuerdo que la radiactividad que manejábamos nos llegaba cada mes, y me llegaba un frasco de radiactividad para mí solo. Y si se me acababa, podía encargar en ese momento y llegaba un frasco de radiactividad a la siguiente semana. En Simvestab, que te estoy hablando de Simvestab, que tiene recursos, nos llegaba a veces cada 6 meses.
y era para 10 monos, ¿no? Entonces, es mentira eso de que sin inversión no vamos a hacer ciencia de buena calidad. Pues la hacemos, pero tardamos. O sea, la calidad lo que lo diferencia es el tiempo en el que lo logramos. Y la bronca es que en esos 10 meses que te tardaste, ya hubo 3 grupos en el mundo que publicaron lo que tú pensabas con mejor tecnología. Entonces, eso pesa mucho con nosotros. Pues sí, más o menos. Y justo cree que si nosotros llegáramos a tener de alguna manera esos recursos o esa eficiencia, porque ya lo mencionan, no solo son los recursos, ¿México se repuntaría en la ciencia? Mucho. O sea, no sé cómo lograr el equilibrio. Algo que funciona muy bien en la fórmula que existe ahorita es que cualquier mexicano de una buena universidad, egresado de una formación científica bien, híjole, en el extranjero lo va a lograr, pero sí fácil. ¿Por qué? Pues porque a ti, o sea, tú no te vas a complicar de que tengas que lavar un frasco, ¿no? Un día en la vida. O que tengas que reusar el tubo Falcon, ¿no? Eso no te causa estrés. Claro. Y no vas a perder un día de lo que llega porque pues lo puedes lavar. Al margen de eso, la formación de la mayoría de las cosas en universidad, en las universidades buenas de aquí de México, yo creo que no nos damos el respeto que deberíamos, pero la formación es muy buena. O sea, al grado de que llegas allá y pues tú sabes hacer 10 cosas cuando a lo mejor allá está muy especializada en una. Y acá te vale, ¿no? O sea, tú dices, ay, pues de analítica, de bioquímica, de orgánica, a todo, no hay problema porque vengo formado bien de la escuela vieja. Y aprovechas toda la tecnología estando allá. Entonces, eso creo que si tuviéramos la misma velocidad de tener recursos, funcionaríamos mejor. Siempre y cuando no dejemos ese estilo de educación de que te enseñen que así tengas el matraz calibrado clase A o el matraz educativo clase B, puedes lograr el resultado, ¿no? O sea, eso es algo importante que no deberíamos de perder nunca. O que tengas esa creatividad de cómo hacer las cosas. Recuerdo que, en uno de esos cursos había un problema porque teníamos unas columnas con una resina. Que aparte muchos de ahí nunca habían usado una resina. A mí me da risa porque aquí las usamos, no sé, porque es como trabajo de laboratorio continuo. Pero allá como no eran especialistas, según ellos decían eran especialistas, no las saben usar. Entonces a unos equipos les dieron pues un soporte para que tengan la columnita y demás. Y a otros equipos no nos dieron. Entonces los que no nos dieron estaban así de, no, pues la única solución viable es que vamos a esperar a que lleguen más soporte. A que terminen ellos y nos presten el soporte. Y entonces sale como la desesperación mexicana. Entonces fui a la cocina, pedí un papel aluminio, lo doblé, puse un vaso de precipitados, puse el papel aluminio con varias capas, hice hoyitos, puse las columnas y empecé a hacer las resinas. ¿Hubieran visto la cara? Claro. De los europeos de ¿cómo? Pues ¿cómo? Pues porque es lo que tenemos que hacer aquí para lograr las cosas, ¿no? O sea, improvisas con lo que hay. Entonces sí creo que México avanzaría muchísimo si tuviéramos esa fluidez de recursos y esa capacidad de ejercerlos sin perder esa educación que nos hace diferentes de con lo que haya lo tienes que lograr. O sea, claro. Eso es algo que no debemos de perder, que nos da como muchas herramientas. Y bueno, ahí sí sería una mezcla muy buena, la verdad. Y es la ventaja ahora sí de vivir con recursos limitados. Pues es la superventaja, o sea, llegas a cualquier lado y claro que la armas, ¿no? Y claro que puedes y no se te cierra el mundo. Y obviamente no estoy diciendo que los europeos no puedan, ¿no? Pero entiendo que si estás acostumbrado a que lo ordenas y ¿para qué tu cerebro va a estar pensando en formas laterales de solucionar los problemas? No es necesario. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene ser científico en comparación a otras profesiones? Ay, pues no sé, porque... Pues trabajo de la industria, podría quizás contar. O pero es que hay experiencias de otras personas que le cuento. A ver, trabajé en industria, pero sigo pensando que me sentía científico, ¿no? Bueno, paso o sea, dicho sea de paso, tampoco es que, o sea, no tuve nada de mala suerte porque las industrias donde entré, pues entré a hacer cosas casi de investigación. Perdón, pero nunca me ha tocado estar como haciendo a lo mejor control de calidad, ¿no? No sé, esa es una muy buena pregunta. Pues yo le veo puros pros. Quizás, y estoy sesgado, obviamente, pues porque soy científico. ¿Qué pro le veo? Pues que eres muy práctico en la vida. La verdad es que es una vida buena. O sea, sí te frustras y todo, pero no es lo mismo que estar trabajando en una empresa donde tienes que entregar el producto al día siguiente. Ojo, no estoy diciendo que no nos pidan que entreguemos al día siguiente. Digo que la libertad creativa y que el espacio
de creación es más permisivo y eso nutre. Y yo creo que lo más importante es que definitivamente no hacemos ciencia por dinero. Definitivamente es una mentira. O sea, un ingeniero en sistemas o en data análisis gana 3 veces más que yo. Y capacidad para que seamos ingenieros de eso, pues tenemos todos, ¿no? Pero sí, el ser científico, como es algo que tú quieres hacer y que tú vives cada momento, pues es muy sencillo. O sea, es autogenerado, estás nutriéndote todo el tiempo. Porque algo que es cierto, y yo los invito a que hagan una reflexión profunda, hay profesiones que se hacen porque se necesitan y llega un momento donde se aburre la gente, o donde está frustrada o donde ya no le gusta. Y la ciencia siempre tiene esa gratitud que como siempre estás respondiendo a algo nuevo, siempre estás buscando algo nuevo, siempre estás creando algo nuevo, pues nunca te aburres. Sí. Creo que el trabajo más parecido que hay sería los que hacen cocina, los chefs, y los profesores per se, ¿no? Porque el profesor también cada semestre tiene una interacción diferente con los estudiantes, es un experimento distinto si lo quieres ver así, aunque sean los mismos temas, tienes que abordarlos de modo distinto. Entonces es una profesión que no te aburre si te gusta de verdad. Pero no puedo decir lo mismo de un trabajo de oficina de 8 a 7, donde a lo mejor, o en el IMSS, ¿no? Donde, pues, ¿qué vas a encontrar? Pues gente que te reclame porque el IMSS no sirve. Entonces, vamos, hay profesiones más rudas en ese sentido que la ciencia. La ciencia es muy noble en eso. Así estés en el ranchito de Texcoco, o bueno, no sé si Texcoco es un ranchito, un ranchito, ¿no? Y ahí estés haciendo ciencia. Eso es, aparte, eso es bien chido porque hacer ciencia con gente que está afuera de la metrópoli, que tiene poco acceso a ese tipo de educación o a ver esos experimentos, neta, o sea, cuando ves la cara de alguien que sí le gusta la ciencia, que está allá, vale absolutamente todo tu trabajo. O sea, recuerdo, y tú lo viviste en la prepa, fuimos a una prepa en Ameca, me parece. En Tala. En Tala. Bueno, tan cerca, creo. No lo sé. Perdona, los de Tala. Híjole, los niños eran tan llenos de energía y de emoción de hacer algo científico que eso te nutre por mucho tiempo, ¿no? Dices, no, pues entonces la ciencia sí cambia vidas y debe de cambiar vidas. O sea, la ciencia no solo es estar en el laboratorio, la ciencia es inspirar a los demás a que seamos una mejor sociedad. Sí, como el arte también inspira a que seamos mejor sociedad, la ciencia, una de sus obligaciones, y no es nada más que ahorita el CONACYT lo exija. Eso me pareció pertinente porque creo que es una invitación muy estricta del CONACYT de hazlo. No, o sea, también agarra tu propia responsabilidad, y alguna vez todos fuimos, o sea, todos los que estamos aquí, todos fuimos ese niño o ese adolescente que cuando vio el primer experimento, vio la primera explicación científica, se maravilló. Y estoy seguro que a todos nos cambió la vida. Entonces es nuestra obligación como científicos devolver esa semilla para que haya mejor sociedad y fructifique más. Entonces no hay justificación de ningún científico que diga, yo no hago difusión porque diga, yo soy malo haciendo difusión. Güey, no. O sea, simplemente que vayas y expongas cualquier lado el trabajo que haces de una manera amable, ya hiciste difusión y ya cambiaste vida. Entonces creo que eso es lo más maravilloso de la ciencia y de nuestra profesión. Te hace estar nutrido emocionalmente todo el tiempo. Vale. ¿Y tú? Bueno, muchas gracias, doctor. De nada. Le agradecemos su presencia y pues un placer compartir este momento con usted. Muchas gracias.